Hola, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de Nexos, en nuestro formato de conversaciones en casa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre movilidad urbana. Este tema surge de un simposio que se realizó en la Universidad de Costa Rica hace algunos meses, donde estuvimos conversando sobre cómo desmovilizarse en la ciudad desde las reflexiones de personas con discapacidad. El día de hoy traemos este tema a nuestra edición de Nexos para hablar con los y las participantes sobre cómo ha cambiado la movilidad en el contexto del COVID-19. Yo soy Tatiana Salazar y lo invito a conocer de esta actividad. Movernos en la ciudad implica muchísimas interacciones, más allá del tiempo, costo o el recorrido origen-destino. Para entender este proceso debemos considerar múltiples factores. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos movemos, verdad? Desde que caminamos, el caminar, el desplazarnos, el ir a nuestros trabajos, los múltiples viajes, pero sobre todo la interacción y el contacto con otras personas, las relaciones que se dan en ese entorno y cómo nuestros cuerpos viven de formas diferenciadas estas experiencias. En Costa Rica, un 18,2% de la población de 18 años y más presenta alguna condición de discapacidad. Con esta investigación se busca recolectar las vivencias de discriminación, facilidades y barreras que enfrentan para movilizarse las personas con discapacidad. La zona de Cotobruz es una zona topográficamente bastante empinada, entonces es algo que tampoco apoya y ayuda a la población con discapacidad a movilizarse en el cantón o diariamente. Luego, al querer subirse en un bus, porque solo hay un taxi con rampa en todo el cantón, entonces tampoco podemos tener mucho acceso al taxi. Los buses, comúnmente las rampas fallan, hay choferes que no están muy conscientes en el tema, entonces no son muy amables con la misma población con discapacidad y esas son limitaciones que la persona con discapacidad tiene y que después dice no quiero volver a salir. Más allá de la infraestructura, debemos considerar otros aspectos sociales para la inclusión. No es solo poner dispositivos aislados en diferentes lugares físicos, sino que tiene que ver con muchos otros elementos y con las cadenas de accesibilidad que tienen que establecerse a nivel de ciudad. La nueva normalidad debido a la pandemia del COVID-19 ha transformado sin duda todas las áreas de nuestra sociedad y la movilidad pues no queda excluida de esto. Así que para andar en este tema y ponerlo en nuestro contexto actual, tenemos el día de hoy como invitada a Laura Paniagua. Ella es investigadora del doctorado de urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también tenemos a Eric Chacón y a Francini Bermúdez, que nos fueron ponentes de esta actividad. Así que bienvenidas y bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de Nexos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, aquí para servirles. Bueno, para comenzar y para volver a traer este tema a nuestra actualidad, ¿qué ha cambiado o qué nuevos retos ha traído toda la pandemia del COVID en cuanto a la movilidad de las personas con discapacidad? Bueno, en mi caso personal y por lo que comparto con otros compañeros con discapacidad, el cambio ha sido radical, dependiendo mucho de la condición de discapacidad, pero en mi caso me pasó que en marzo cuando dijeron que hay pandemia, hay que quedarse en la casa, me quedé 2 semanas en mi casa, no fui a trabajar, me dieron ese permiso. Cuando a las 2 semanas regreso, encontré otra ciudad, otra capital, otra realidad. Desde que me subí al bus y iba a pagar, encontré que el chofer estaba rodeado, forrado en una especie de plástico, etcétera, que para dar el dinero tenía que hacer una ventanita chiquitita en una esquina que yo no encontraba. Tuve que tocar todo el plástico para encontrar la ventanita. Y de ahí en adelante todo un descubrir una nueva normalidad, como se ha dado a llamar. Francini, si nos puedes contar también cómo ha sido tu experiencia adaptándote a esta nueva normalidad con el COVID-19. Acá en Cotobruz, digamos, al inicio como que no se le tomó mucha importancia, entonces la sociedad y todos seguían como lo normal anteriormente, ¿verdad?
la gente seguía circulando con normalidad. La población con discapacidad sí, empezamos, ¿verdad?, a tomar nuestros cuidados, a estar más en casa, a no salir, porque sabíamos el riesgo que corremos, ¿verdad?, al ser tal vez infectados o tener COVID, por ya lo vulnerable que somos en muchas ocasiones. Pero sí ha venido como a afectar mucho después de tantos meses, ¿verdad? El estar muchos solo en casa, muchos recibimos asistencia personal, pero en casa. Tenemos que apoyarnos del asistente para poder solicitarle el apoyo de muchas actividades que comúnmente íbamos nosotros a hacer. Entonces, el estrés de las personas ha aumentado, obviamente, y yo me imagino que el de las personas con autismo todavía aún más. Acá yo creo que la gente se confía en que los parques estén cerrados y todo eso, porque como es una zona rural, hay muchas montañas o muchos caminos así donde podemos ir a caminar solos y no tener tanto contacto con otras personas, pero de que ha venido a afectar un montón. Y Laura, bueno, durante el simposio vimos más allá de lo que es movilidad urbana, ¿verdad? Más allá de infraestructura, más allá de cuestiones de transporte, desde la experiencia que tenés y el proceso de esta investigación, ¿qué diferencias has notado y qué otros factores han venido también a jugar en el tema de la movilidad urbana? Sí, lo que estábamos intentando también es como discutir esta idea de movilidad, ¿verdad? Con John Murray recuperamos el concepto de nuevo paradigma de la movilidad, en el que la movilidad es una forma de habitar. Entonces, ¿cómo habitamos las ciudades? Es como la pregunta que nos movía a pensar todos estos intercambios, ¿verdad? Que no es solo por dónde transitamos, que esté en buenas condiciones, sino también la señalética, que sea accesible para una persona que no escucha, que no ve o que ve de forma reducida, o para los diferentes cuerpos, ¿verdad? Entonces estamos pensando que con la pandemia, en realidad la situación de movilidad de las personas con discapacidad se viene a agravar sobre la base de las desigualdades preexistentes. Y quería mencionar el tema de los parques, que como lo dice Francine, es un tema vital, ¿verdad? El tener acceso al paisaje, a respirar aire puro, a un espacio verde, a la frescura que da un árbol. El poder tener acceso a estos espacios también se ha visto limitado, y yo creo que este ha sido una de las mayores deficiencias en las aperturas que se han dado en Costa Rica, ya que pareciera más importante pensar cómo abrimos los bares a cómo abrimos los parques públicos. Hay muchas personas con autismo y muchas personas usuarias de silla de ruedas que en los parques encontraban un respiro, un espacio importante de salud mental, y que no está siendo posibilitado o habilitado en este momento. Y justamente, bueno, de la mano de salud mental, cuando estuvimos cubriendo el simposio, hablábamos mucho del factor social, de cómo una de las partes que más impactaba o en los testimonios que tenían las personas con discapacidad era que al momento de desplazarse, el factor que más incidía era la relación que tenían con otras personas. ¿Cómo viene también a cambiar eso durante la pandemia? Ya que ahora todos y todos andamos como con temor o manteniendo la distancia y el respeto, evidentemente, al virus, pero también cómo viene esto a incidir en los espacios en los que las personas con discapacidad se movilizan. Bueno, en mi caso, que siempre tenía que pasar por el centro de San José, caminar hasta 1 kilómetro por el centro de San José, las primeras veces fue extraño porque, bueno, las personas ciegas exploramos mucho con las manos, en el autobús, los asientos, los pasamanos, todo. Y cuando uno se baja en San José, en la capital, mucha gente lo conoce a uno porque uno pasa por ahí todos los días, el que vende el periódico, el que vende las frutas, el policía de la esquina, y esa gente normalmente le ayuda a uno, llega y lo toma el brazo, lo agarra a uno, es mucho contacto físico. Entonces mantener esa distancia social para uno es muy difícil, porque aunque uno esté usando mascarita, uno llega a un lugar y uno visualmente puede medir dónde está la otra persona en cuanto a distancia. Nosotros como personas ciegas, cuando nos damos cuenta, tenemos a la persona prácticamente pegada a nosotros. Entonces, por ahí digamos que hemos tenido esa dificultad.
Bueno, vamos a ir a un pequeño corte acá en Nexus, no se despegue de su pantalla, ya vamos a seguir conversando respecto a cómo hacer ciudades más accesibles para las personas con discapacidad y el contexto de la pandemia del COVID-19. Ya regresamos con más en Nexus. Seguimos con esta edición de Conversaciones en Casa, donde hemos estado hablando sobre movilidad urbana y los diferentes factores que interactúan con ella. Antes de continuar nuestra plática con nuestras invitadas y nuestro invitado, vamos a conocer algunos de los retos y problemas que enfrenta la población con discapacidad al movilizarse en la ciudad. Uno de los problemas de accesibilidad es que hemos priorizado el transporte antes que la movilidad de las y los peatones. Es que la movilidad en el caso de las personas con discapacidad, bueno, en el caso de todo ciudadano, debe verse como un sistema. O sea, no puede ser que lo veamos como un tema de tener una acera, una rampa o un autobús. O sea, para que una persona pueda movilizarse por una ciudad, necesita desde aceras, rampas, cruces de calles, necesita bulevares, necesita el acceso a los autobuses, a los taxis, la información en los semáforos, la información para ubicarse en qué calle, en qué avenida, hacia qué edificio va. O sea, es todo un sistema de movilidad. La barrera principal que tenemos está a nivel social, la forma en que interactuamos e incluimos a las personas con discapacidad en las situaciones cotidianas. La principal gran barrera de la que me han comentado las personas con discapacidad, que son las barreras sociales, es el trato. Es el trato o el maltrato de los choferes, la indiferencia con que son tratadas las personas con discapacidad cuando se mueven en nuestras ciudades. A veces hasta las golpean porque se desplazan a otros ritmos, con otros movimientos en sus cuerpos. Entonces, el no tener en cuenta que existen estas diferenciaciones y que son necesarias evidenciarlas y también respetarlas, y además generar elementos que faciliten esas movilidades independientemente de las condiciones que tengamos. Costa Rica tiene viviendas de interés social, transporte público, comercios y edificios gubernamentales accesibles, pero su creación no se ha trabajado de manera conjunta para garantizar espacios públicos accesibles en su totalidad. Bueno, ya conocimos algunos de los retos que enfrenta la población con discapacidad de manera cotidiana, pero ¿cuáles otros han enfrentado durante todo este tema de la pandemia del COVID-19? Para eso continuamos hablando con Francini, con Laura y con Eric, quienes nos van a ampliar un poco más de este tema. En el caso de nosotros, y como digo, ya antes de por sí no teníamos muchos espacios sociales para reunirnos, realmente pudiéramos apoderarnos de ellos. Ahora con las herramientas virtuales, pues sí, hemos encontrado algunos tropiezos en cuanto a accesibilidad. Sin embargo, he de reconocer que, por ejemplo, mi organización, que es una organización de personas ciegas, cuando compartimos con otros amigos que también son personas con discapacidad, hemos encontrado mecanismos tecnológicos para reunirnos y poder tener desde cosas tan formales como la dirección de una organización hasta cosas tan sociales, digámoslo así, tan del día a día, como reunirnos una noche, contar chistes y conversar, etcétera, etcétera, desde la virtualidad. Entonces, digamos que poco a poco nos hemos ido acercando y empoderando de esas herramientas, pero igual extrañamos la parte social, como decía Laura, somos seres sociales y necesitamos el contacto con otros, y eso también lleva un contacto más físico y más de mano, etcétera. Y entonces, eso también se extraña. Creo que lo extrañamos todos, tengamos una discapacidad, pero tal vez en este momento lo que nos duele, lo que yo pienso que lo ideal hubiera sido que tuviéramos comunidades más accesibles, donde las personas, por lo menos en nuestros entornos inmediatos, alrededor de la cuadra, pudiésemos salir a la cuadra, al parque, tuviéramos esa libertad que yo siento que no tenemos en este momento porque no nos hemos preocupado por nuestros entornos inmediatos. Y Laura, bueno, desde la experiencia que tenés como investigadora, ¿cómo entra a jugar también el tema de la información que están teniendo las personas con discapacidad en este momento?
cómo viene también a modificarse ahora más o suponer un reto mayor durante la pandemia. Sí, yo creo que fue como un poco tardío, tanto en las políticas que pude estar al pendiente en Costa Rica como en México. Fue un poco tardía esta pregunta de cómo llevar la información y los materiales a todas las personas, a todos los cuerpos, sin importar su condición. Y se ajustaron o se crearon las diferentes metodologías para protección y las medidas de prevención en el lenguaje de señas, en braille no, pero sí hubo como la cuestión de audios en algunos casos, ¿verdad? Ahora, la llegada de esos materiales a la población creo que fue donde estuvo la mayor dificultad. O sea, seguimos fallando en el puente entre quienes hacen la política pública y quienes viven en lo cotidiano, ¿verdad? De mi parte, fue algo difícil, porque el empezar a usar muchas plataformas que yo ni siquiera sabía que existían, ¿verdad? Para poder reunirme en todos los compromisos que yo he tenido, ¿verdad? En reuniones y todo esto. Incluso he tenido como más comunicación con personas de fuera del cantón, personas de la GAN, personas hasta de otros países, porque reunirme con los compañeros de acá, del mismo cantón, es sumamente difícil por el tema del internet y que todos vivimos súper largos uno del otro, y entonces uno que no tengo señal, que apenas es que me salen los mensajes, mucho menos, ¿verdad? Explicarle cómo usar una plataforma de estas para ver si se hace el intento, o que no, definitivamente no me entra ni una llamada por WhatsApp, mucho menos, ¿verdad?, entrar a Zoom o a cualquier otra plataforma. Entonces, en la zona rural creo que eso ha costado un montón, ¿verdad? Y en el tema de educación, como lo decía antes, Laura, ahora dan clases por tele y todo, pero acá en muchos lugares hay personas que ni siquiera tienen tele, hay personas que ni siquiera tienen un celular. Entonces, cómo comunicarnos, cómo seguir aprendiendo, cómo seguir haciendo nuestra vida cotidiana con las cosas que hacíamos antes, pero de otra manera, si ni siquiera tenemos las facilidades para realizarlas. Y yo creo que con la pandemia nos dimos cuenta de un par de cosas bien interesantes, ¿verdad? ¿Qué significa poder movernos y querer movernos y no poder hacerlo? ¿Verdad? Eso fue una experiencia compartida como humanidad y que creo que no deberíamos olvidar, porque esas situaciones están en lo cotidiano de muchísimas personas en el mundo que no pueden moverse, no tanto porque no quieran, sino o por una pandemia, sino porque la ciudad no se los permite. Y eso yo creo que es un aprendizaje importante. Manténgase en sintonía de Nexos, donde continuaremos hablando sobre movilidad urbana y cómo nuestros cuerpos inciden en este proceso. Ya casi volvemos. Estamos de regreso en Nexos, donde vamos a conversar ahora sobre las diferentes acciones que podemos realizar para crear una ciudadanía más inclusiva y donde todos y todas tengamos igualdad de condiciones. Una de las maneras de garantizar una movilidad inclusiva es dejar las políticas segregadoras o que visualizan a las personas con discapacidad como algo aparte de nuestra sociedad. Se debe comenzar a hablar de conectividad, donde cada acción para la inclusión esté en cadena con otras que aseguren el movimiento seguro en el espacio. Yo siempre he dicho que se incluya a la población con discapacidad en la toma de decisiones, porque muchas veces se presentan proyectos en la municipalidad, pasan por el consejo municipal, se aprueban, pero realmente no son proyectos inclusivos ni accesibles. Entonces, al no tener una persona con discapacidad trabajando con ellos, no se van a dar cuenta si eso de verdad funciona para la población con discapacidad. Un aspecto importante es la participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones, pues ellas y ellos, a partir de sus vivencias, son quienes conocen las necesidades que tienen para su movilidad accesible e independiente.
Si bien es cierto, existe un componente técnico que va desde los profesionales que hacen el diseño hasta los que construyen, es importante que en todo ese proceso estén las personas con discapacidad, que en las municipalidades, de las comisiones, que la participación de las personas con discapacidad en quienes aprueban los proyectos, en quienes regulan los proyectos, en quienes construyen los proyectos, haya una visión de lo que es la vivencia de la persona con discapacidad, porque muchas veces nosotros llegamos a una obra recién construida que se supone es accesible y la encontramos no solo inaccesible, sino que con elementos que hasta ponen en peligro nuestra vida. Parte de nuestra responsabilidad es reconocer que, como sociedad, nos falta mucho por aprender y debemos poner en práctica más acciones que garanticen la inclusión. Y bueno, para ir terminando ya esta edición de Conversaciones en Casa, ¿qué nos falta? ¿Qué consideran todos y todas ustedes que nos falta como sociedad? ¿Qué parte es? Principal educación, pero ¿cómo fomentarla, verdad? Bueno, nuevamente, creo que, como decís, cultura, conciencia social y segundo, crear mecanismos para ir del conocimiento del derecho al goce del derecho. O sea, tenemos muchos instrumentos que garantizan el derecho de todos, y más en el caso de las personas con discapacidad, pero tenemos pocos mecanismos que nos garantizan ese goce. Entonces, entre que me reconozcan que tengo el derecho y me garanticen el goce de ese derecho, hay un trecho que siento que no hemos recorrido como sociedad. Y en ese sentido, tanto las organizaciones, las personas con discapacidad, como las autoridades, vamos a tener que sentarnos a la mesa y definir por qué mecanismos técnicos y legales vamos a pasar del compromiso a los hechos. Sí, creo que nos hace falta el ser conscientes. Tal vez ya incluso estamos cansados de hablar del tema de la concientización, porque ya no sabemos ni qué hacer para que de verdad la gente se concientice o se ponga en los zapatos de las otras personas. Creo que la empatía es lo que nos hace falta, ¿verdad? Nos hace mucha falta. Entonces, el valorar de verdad el apoyo que como organizaciones o como personas con discapacidad le estamos brindando a las mismas instituciones, creo que es eso, el valorar nuestro trabajo y ver que de verdad es necesario, que hay leyes que se deben cumplir, porque nada hacemos con hacer un parchón ahí que digan que es una rampa, es que incluso hacen trampas o toboganes que nosotros no queremos utilizar porque no es divertido para nosotros. Sinceramente es una ofensa llegar a ver una construcción nueva con una rampa que parece un tobogán que ni siquiera una persona caminando puede utilizarla. Entonces creo que es ser un poco más conscientes y ser más empáticos. Sí, decíamos hace un ratito que la movilidad es habitar la ciudad, y yo creo que una ciudad no puede habitarse si está hecha por fragmentos, ¿verdad? Si cada construcción, ¿verdad?, se va haciendo pedacitos y cada quien pone lo que quiere en el espacio y pone las formas como quiere, ¿verdad? Y a veces eso se regula y a veces no. Entonces, yo creo que hay que pensar en las conexiones espaciales, pero sobre todo en las conexiones del uso de la ciudad, ¿verdad? En el uso de los espacios. Si esos espacios están desconectados, o sea, si yo puedo llegar a un autobús que tiene su rampa, pero donde me bajo de ese autobús no puedo circular para ir a un edificio público que probablemente sea accesible o pretende serlo, ¿de qué me sirve que el edificio sea accesible y el autobús sea accesible? Porque están desconectados. Entonces, pensar en esas conexiones es el papel de la política, y yo creo que necesitamos políticas urbanas que pongan en el centro la vida. Y no solo la vida humana, porque ahí entra todo el tema de conexión con las otras especies, de conexión con el entorno, ¿verdad? Tenemos un modelo urbano que se ha consolidado en el capitalismo y en el capacitismo, que es un modelo depredador, de destrucción de la naturaleza y de cubrirlo todo con asfalto.
y dónde quedan las otras especies y nuestra relación con estas especies, ¿verdad? Y yo creo que la pandemia con la relación con este virus nos hace muchas preguntas al respecto. ¿Qué estamos haciendo con este planeta? Entonces pensar, yo creo que número uno, la escucha, ¿verdad? Incluso la escucha a todas las poblaciones y a todos los cuerpos, ¿verdad? Ahí pienso lo que está diciendo Eric, lo que está diciendo Francini de forma directa y clara. Y el otro punto que yo pondría es un poco retomando los planteamientos de Donna Haraway sobre la responsabilidad. Es la habilidad de responder por. O sea, nos toca como sociedad pensar en colectivo cuáles son estas formas que establecemos de relación entre personas y con respecto a las personas con discapacidad. Y es que resulta que las hemos colocado en un lugar de encierro o de marginación o de quédese en su casa ya de previo, no, ni siquiera aspiren moverse de ese lugar. Y esto no puede ser, porque tienen el derecho y deberían tener el derecho de cualquiera de moverse por donde quieran y hacia donde quieran llegar, sin ningún límite. Pero bueno, es parte del trabajo, es parte del tema y la reflexión que nos ha traído y nos tiene trabajando, ¿no? Diría yo, junto con Eric y con Francini, desde diferentes frentes. Bueno, les agradecemos a Laura, a Francini y a Eric por acompañarnos en esta edición de Nexos, donde hemos estado hablando sobre movilidad urbana y la transformación que ha tenido todo esto durante la pandemia del COVID-19. También les recordamos que pueden repasar esta edición de Conversaciones en Casa y todos los otros programas que hemos creado para usted buscando en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Nexos, donde nos apuntaremos a la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores.